buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar con Tamara Adrián. Ella es abogada, es representante pues, de organizaciones de derechos humanos en materia de defensa de los derechos de las colectividades LGBT, que bueno, ya tienen un activismo en Venezuela y en el mundo muy conocido en defensa de los derechos de las parejas del mismo sexo, en defensa de los derechos de la población homosexual, en defensa de los derechos de las minorías y contra las discriminaciones basadas precisamente en raza, sexo, religión, ideología, etc. Tamara Adrián, bueno, es una profesional que hoy en día es militante del Partido Voluntad Popular, pero que su trayectoria en defensa pues, de todos estos sectores viene desde muchos años antes, ¿no? Y bueno, te damos la bienvenida, Tamara, bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por venir, porque bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es muy polémico. Hay gente que tiene, por supuesto, mucha resistencia, incluso a hablar del tema. Sí. O incluso, yendo un poco más lejos, a escuchar del tema. La posibilidad de que parejas del mismo sexo se puedan unir en matrimonio, que puedan constituir una familia, que puedan adoptar hijos. El tema, por ejemplo, del cambio de género o del cambio de sexo. En fin, como se puede abordar desde una perspectiva, digamos, desde la óptica que ustedes han venido manejando, ¿no? Quienes no somos expertos en el tema, a veces incurrimos pues, en un mal manejo de los términos. En este caso te preguntaría, ¿cómo se debe decir cambio de sexo, cambio de género? Reconocimiento de la identidad de género. Así es como realmente se dice hoy en día. Exactamente. Pero efectivamente tú has puesto el dedo en la llaga cuando señalabas que hay reticencias. Y reticencias injustificables. Y lo digo así porque desde el año 96 la Internacional Socialista incorporó dentro del manifiesto ideológico la necesidad de luchar contra las leyes que segregan a las personas por razón de su orientación sexual o de su identidad de género. No es por azar entonces que han sido los partidos socialistas democráticos del mundo los que han impulsado la lucha por la igualdad y que hace que hoy en día aproximadamente 70% de la población americana tenga igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley es el prerequisito para tener igualdad en los hechos, en efecto. Cuando tú sumas la población de México, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay y Argentina, en todos ellos existen derechos de pareja, en los cuales México, Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina el matrimonio, y en México, Uruguay y Argentina la comaternidad, la copaternidad, la coadopción, el reconocimiento pleno de la identidad de las personas trans sin operaciones genitales, como existe en México, en Brasil a través de la jurisprudencia, en Uruguay y en Argentina. Se está discutiendo una ley de identidad de género del mismo tenor en Ecuador. Ahora, la identidad de género, perdón, Tamara, que te interrumpa, la identidad de género no tiene nada que ver con la genitalidad. No tiene nada que ver con la genitalidad ya. O sea, un hombre que se sienta mujer tiene que ser reconocido como mujer, exacto, independientemente de que se opere o no se opere. Sí, así es lo que está hoy en día en la Ley de Identidad de Género argentina, en la Ley de Identidad de Género uruguaya, para no hablar de España, Portugal, etcétera. Ahora, en tu caso personal, dentro de lo que tú quieras hablar, de lo que quieras contar de tu experiencia personal, ¿cómo fue tu proceso para que la sociedad te asumiera y para que tú, sin complejos, te asumieras como mujer? Bueno, la verdad es que para cualquier persona de la diversidad sexual, el reconocer su diferencia implica un proceso duro, doloroso siempre. De hecho, se demuestra que, por ejemplo, el bullying a nivel escolar de niños y niñas lesbianas, gays o trans es la causa más frecuente de suicidio en menores de 18 años. A nivel internacional, en Venezuela no existen cifras sobre eso, pero hemos tenido noticias de que al menos 5 niños y niñas se han suicidado en Caracas, aparentemente por esas causas durante el año 2013, lo cual por ya el acoso escolar, por el bullying. Por acoso escolar, pero por la razón de su orientación sexual o de su identidad de género. Porque puede haber bullying por otras razones, porque es gordo, porque es flaco, porque... Por color de piel. Sí, por cualquier una otra razón, pero por el bullying... hasta por posiciones políticas de su familia. Inclusive por posiciones políticas. Por cierto, que ese es un punto bien interesante. Pero bueno, nos saldríamos del tema. Yo siempre le digo a mis amigos que esta es una lucha conjunta, una lucha de alianzas, porque las minorías sexuales somos minorías, seremos minorías y siempre seremos minorías. Por eso necesitamos alianzas con las mayorías y con otras minorías. Y entender que tú no puedes pedir respeto para tu condición sin
tener respeto a los demás, por ejemplo, por cualquier otra condición, por su discapacidad, por su opinión política, por el color de su piel o por cualquier otra condición. Entonces, en algunas ocasiones nosotros vemos situaciones bien incoherentes, donde hay personas que exigen respeto, por ejemplo, de su condición, pero al mismo tiempo se convierten son discriminadoras en otros aspectos. Sí. Ahora, pero volviendo a lo que te planteé inicialmente sobre el proceso personal, de lo que tú quieras y puedas contar de tu proceso personal, ¿cómo fue ese proceso, por ejemplo, en los años desde la infancia o desde la edad adolescente, por Todas ejemplo? las personas trans tienen una historia común. Básicamente es reconocer que tu cuerpo no te acompaña con tu identidad de género. Todo el mundo tiene una identidad de género, toda persona, pero en la mayoría de las personas coincide con su cuerpo físico. Por una razón u otra que nadie sabe por la cual es. Hay personas que pues no nos sentimos conformes con nuestro cuerpo y tenemos una identidad que no es idéntica a nuestro cuerpo. Y eso lo sabes tú desde los 3, 4 años. Por eso es que tú empiezas a ver hoy en día reasignaciones y tránsitos de chicos y chicas trans a los 7, 8, 9 años. De pronto sale en el periódico. Con apoyo de la familia. Con apoyo de la familia, con apoyo de un grupo interdisciplinario de profesionales. Las señales que se deben atender en esos casos, Tamara, para que un niño, por ejemplo, de 4 o 5 años, no tenga que crecer como niño si se siente niña, o viceversa, una niña que se sienta primero que muchacho, que se sienta los padres entiendan que no han hecho nada malo. Que no es porque ellos hicieron algo o dejaron de hacer algo. Porque también hay otra cosa, las personas lesbianas, gays o bisexuales somos hijos e hijas de las mismas familias heterosexuales, somos hermanos, hermanas, padres o madres de personas heterosexuales. Es decir, no es un problema de crianza. Nos damos cuenta en algún momento de nuestra situación, ya decía, con gran dolor. Ahora, fíjate, por cierto, Tamara, la identidad de género no tiene nada que ver con la preferencia sexual. Nada. Son dos cosas distintas y la gente las confunde muy fácilmente. Se confunde fácilmente porque, por ejemplo, dice, bueno, ¿cómo es que un hombre quiere ser mujer o una mujer quiere ser hombre para luego buscarse una pareja de su mismo sexo? Bueno, porque la misma razón por la cual las lesbianas son mujeres y los gays son hombres. Porque una de esas cosas que algunos fundamentalistas dicen, ay, es que se hizo macho-hembra. Bueno, eso, primero que nada, no es verdad. Hay macho-hembra e intersex. Y unas sobre 4.000 personas son intersex y no se pueden catalogar ni como macho ni hembra. Pero también existe la transexualidad y la transexualidad. ¿4.000 personas en Venezuela? Una sobre 4.000 personas. Una sobre 4.000 personas. Esa es la estadística mundial. La estadística mundial, una sobre 4.000 personas nacidas vivas tienen condiciones intersex. Que eso puede ser cromosomas supernumerarios, XXY, XXO, X. Eso está estudiado, pues. Sí, insensibilidad congénita a los estrógenos, insensibilidad congénita a los andrógenos. Eso significa 1 sobre 4.000 personas nacidas vivas. Que no catalogan ni pueden catalogar científicamente, ni físicamente, ni como macho, ni como hembra. Y en segundo lugar, tienes también la identidad de género cruzada, personas que nos identificamos no con nuestro cuerpo, sino con otra identidad. ¿Por qué? Bueno, nadie lo sabe, porque hay tantas cosas que nadie sabe, porque tampoco interesa mucho a estas alturas del partido, sino simplemente que la persona asuma su condición y que eso no implique la pérdida de la ciudadanía. Claro. Como sucede en Venezuela, desafortunadamente. Que tú, por ejemplo, tienes tus documentos como hombre, pero digamos. Eso significa una pérdida efectiva de la ciudadanía. Claro, y de tu identidad, ¿no? Por supuesto. Y entonces Venezuela, desafortunadamente, que estuvo en los años 70 hasta los años 90 a la punta del progreso con esto, con los estándares de la época, es decir, reconocimiento de identidad luego de operaciones genitales, de pronto en el 98 se paró. Y desde el 98 para acá no ha habido nada. Ni siquiera porque el CNE, por ejemplo, ha desaplicado en la ley orgánica de registro civil que permite el cambio de nombre cuando no corresponde con el género. Desafortunadamente tenemos a una persona intolerantísima en el registro civil del CNE y la propia directora, la rectora del CNE que se encarga del registro civil también tiene sus prejuicios sobre el tema y resulta que dicen que sexo es género, contradiciendo toda la doctrina y toda la jurisprudencia internacional sobre el tema y no han permitido el cambio de nombre de personas trans en Venezuela. Bueno, Tamara, vamos a hacer una pausa. Ya continuaremos conversando contigo sobre todos estos temas tan interesantes. Ya regresamos aquí en Vladimir a la Una.